Pérez, tienes la nota aquí, ¿no? Sí, sí, es la nota que incluso ayer nos la leía Esperanza Aguirre, no sé si os acordáis, pero es una nota que está dentro del material desclasificado y en el que hay entrecomillados de la supuesta cúpula del PC diciendo que la extrema derecha quiere implicar a la monarquía y destrozarla como institución democrática. Se deduce, sigue la nota, que existe un jaque mate a la monarquía planteado por la extrema derecha, un jaque mate del que ya no puede volverse atrás. Este es el documento al que hacía alusión Enrique Santiago. Bueno, ¿fue una estrategia de la extrema derecha o no? ¿Cuál fue el papel real del emérito en ese golpe de Estado? ¿Lo paró él o lo paró Tejero incluso? He escuchado esta mañana, creo que era en el, perdonadme si no me acuerdo porque ya tengo una edad, pero creo que era en el programa de Ferreras que alguien decía quien paró el golpe fue Tejero al no dejar entrar Armada. En fin, estamos ahí en esa discusión. ¿Quién había sido? El director me lo está diciendo. Antonio Maestre, exacto. Lo ha dicho el programa de Ferreras. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Quién fue realmente el artífice de que no llegara a buen término ese golpe de Estado? Vamos a preguntárselo a Joseba Azcárraga, que era diputado del PNV, el 23F. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor Azcárraga, encantado de saludarle. Primero, ¿cómo lo vivió usted? Bueno, yo creo que con la tensión propia de un momento en que yo creo que la inmensa mayoría de los que allí estábamos, no todos, con seguridad, pues no esperábamos el asalto al Parlamento por parte de Tejero, al que nosotros conocíamos ya, porque Tejero estuvo de jefe de la comandancia de Tolosa, de la Guardia Civil, y por lo tanto ya era un hombre conocido, ¿no? Pero sí, lo vimos con preocupación, porque tampoco sabíamos cómo iba a terminar aquello. Le diré más. La gente que estabais fuera del hemiciclo, sabíais antes que nosotros que el supuesto golpe de Estado, de hecho, había fracasado. Otra cosa que los objetivos que perseguían, yo diría que los han ido consiguiendo con el tiempo, ¿no? Pero cuando a las 12 del mediodía del día siguiente el presidente del Congreso, Landrino Lavilla, nos dijo, bueno, levántense y en filas vayan saliendo, pues sinceramente nosotros no sabíamos a dónde íbamos, si íbamos al campo del Bernabéu o nos íbamos a nuestras casas. Por lo tanto, ahí hubo, bueno, pues que quienes estabais en el exterior sabíais que en principio ese golpe había fracasado, pero los que estábamos dentro, o muchos de los que estábamos dentro, lo desconocíamos. Claro, esas horas de incertidumbre y de justamente, imagino mucha información sesgada en esos momentos. Hay una figura que todos ahora nos preguntamos, a raíz de los documentos desclasificados en el día de ayer, ¿qué importancia tuvo en que ese golpe fracasara? ¿Usted qué importancia le atribuye al rey emérito? Bueno, yo diría que el golpe fracasó, coincido con algún comentario que habéis hecho previamente, el golpe fracasó por Tejero. Yo creo que Tejero paró el golpe, porque Tejero se negó a que Armada entrara en el Parlamento, entrara en el hemiciclo y propusiera un gobierno de concentración, en el que había gente de varios partidos de ámbito estatal. Si Tejero no se niega a esa entrada de Armada, pues posiblemente hubiera, a partir de ese día 23 de febrero, hubiera habido un gobierno de carácter militar bajo los subfusiles de la Guardia Civil en un Parlamento secuestrado, ¿no? Mira, hay una cosa que me parece que es importante trasladar. Primero, que esta desclasificación de los papeles han sido, permítame la expresión, una selección muy selectiva. Porque así como hemos oído audios estos días, estamos oyendo de cómo la mujer de Tejero le llama tonto al marido, no hemos oído ningún tipo de audio en el que el rey se dirige a los capitanes generales de las diferentes regiones militares. Simplemente comentarios escritos. No hay ni un solo audio. En segundo lugar, yo creo que es un blanqueamiento muy interesado en el caso de la figura del rey. ¿Y por qué no se ha desclasificado el sumario judicial? Yo creo que el sumario judicial es el elemento más importante que hay de todo este tipo de papeles y legajos que existen, ¿no? ¿Por qué digo esto? Miren, en el mismo sumario judicial hay una declaración de Sabino Fernández Campos, entonces jefe de la Casa Real, en la que él dice que él y el rey autorizan al general Armada a presentarse en el Parlamento español y proponer un gobierno de concentración. Por lo tanto,
quien se niega a ese gobierno de concentración es el propio Tejero, con aquella frase que, bueno, que se ha filtrado muchas veces, de decir, yo hago todo esto para que luego Carrillo sea nombrado ministro, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay, no sé, sinceramente, nos estamos enterando, o nos hemos venido enterando mucho más de todo lo que ha venido ocurriendo desde hace 45 años a través de Bárbara Rey, más que de los papeles que han desclasificado, que es... Fíjese, que son una mínima parte de lo que tendríamos que saber, ¿no? Fíjese que una de las cosas que efectivamente, bueno, que ya se sabían, pero que estamos viendo también en esos papeles, es que no había un solo golpe, había muchos golpes en marcha posibles. Y incluso aquí algún exdiputado nos contaba, decir, bueno, pero de esto sabías algo, se comentaba entre los diputados, decía, no, este golpe justo no, o sea, sabía de otros, pero... Entonces, da la sensación, sí. Y le pregunto, ¿usted cree que el rey apoyaba otro golpe de Estado que no era este? Sí, yo no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Ahí sí que había una especie, permítame la expresión, de pupurri de golpes de Estado, entre que había el que se denominó de los coroneles, el que se denominaba de los generales, porque sí que había una concentración de opiniones en la que todos se querían quitar del medio al presidente Suárez, ¿no? Desde el propio rey, el primero posiblemente, y los sectores ultras también, pero también algunos sectores, yo no diría el Partido Socialista como tal, pero sí algunos sectores del Partido Socialista que tenían muchas ganas de llegar al poder, y uno de ellos fundamentalmente fue quien después fue ministro de Justicia, el caso de Enrique Múgica, y las diferentes conversaciones que mantuvo con el general Armada cuando este era gobernador militar en Lleida, ¿no? Con lo cual ahí había un interés en quitar del medio a Adolfo Suárez, y fueron apareciendo intentonas de golpe de Estado, pero yo creo que se adelantó Tejero a todas las que había, que posiblemente eran más serias, entre comillas, que lo que el propio Tejero quiso hacer ese día en el Parlamento español. A ver, el autor de El jefe de los espías... Te he presentado bien ahora, Chicote, ¿eh? Ahora, ya era hora. Bueno, menos mal. El jefe de investigación de ABC está en el plato. Adelante. Me llama la atención el entusiasmo que hay ahora por parte de determinados sectores ideológicos en coincidir con la ultraderecha en que el golpe lo paró el bueno de Tejero, cuando no es verdad que lo parará Tejero. Eso no es cierto. El golpe se para porque no tienen los suficientes apoyos militares para dar el golpe. Y es el rey el que pudo tener algunos momentos de duda, eso es otro tema, cuando eso va avanzando, es el rey el que para las capitanías. Y hay un momento muy, muy importante cuando el general Juste, que es el jefe de la división acorazada Brunete, le dan órdenes de ir al Congreso también, y él pregunta y le intentan engañar, le dicen que sí, que Armada ya está en la zarzuela, que está todo en marcha. Armada había sido el instructor del rey, el instructor militar del joven príncipe entonces. Y Armada había sido secretario general del rey y había sido segundo jefe de la casa del rey, por lo tanto tenía una vinculación enorme con don Juan Carlos. Entonces les hacen creer que Armada va a ir a Zarzuela y que tiene el beneplácito de don Juan Carlos, cosa que no era cierta. Por eso llama Juste, y Sabino Fernández Campo dice la famosa frase, ni está ni se le espera. Entonces, el rey Juan Carlos, que el jefe de los espías, contamos todo lo que sabemos del rey Juan Carlos, lo bueno y lo malo, también los papeles del 23F que teníamos nosotros, Juan Fernández Miranda y yo, por los que guardaba el teniente general Miguel Alonso Manglano, jefe del CSIC, que eso es otra parte muy importante de esta historia, porque el CSIC también entra, que hablaremos de ello. El rey Juan Carlos sale muy bien parado de esta historia. Y ahora también me llama la atención porque el PP decía que Sánchez hacía esto para que no se hablara de Koldo y de los trenes y tal. Ahora resulta que Sánchez hace esto para lavarle la cara al rey. Oiga, que se pongan de acuerdo aquí, porque es que todo no puede valer. O sea, o pero sorber, una cosa, si Tejero no detuvo el golpe, ¿por qué no deja entrar a la Armada? ¿Y por qué no le hace ¿Quién? Tejero? Sí. ¿Por qué no deja entrar a la Armada? Y le deja montar ese gobierno presidido por Armada de Concentración Nacional. Armada tiene un plan, que es utilizar a Tejero como un pelele. Tejero es el que entra y va pegando tiros y él es la solución. No os preocupéis que haga un gobierno de Concentración Nacional. Armada decía, a mí un militar que estuvo en el 23F, ya muy mayor, estuvo con los golpistas, no fue condenado porque era un chaval en su momento,
me dijo que a ellos les aseguraron que tenían los votos del PSOE y de Felipe González. Es que eso lo dijeron. Y eso se ha dicho así de veces, que el PSOE también estaba en el gobierno de concentración nacional. ¿Estaba el PSOE también en el gobierno de concentración nacional? Es que yo estoy de teorías de la conspiración hasta aquí ya. Es que yo creo que ya No, está pero es compatible que estuviera también... Felipe González también estaba. Pues nada, pues claro, también como estaba. vicepresidente. A ver, Claro. señora Azcárraga. Si me permites, me permites un momento, Sí. bueno, sin duda yo respeto mucho la opinión que se ha trasladado, pero me remito, y que me parece que es fundamental, a la desclasificación del sumario judicial. Esa se va, perdón, se va a El día que el desclasificar sumario cuando se judicial cumplan los se 50 años. desclasifica... Sí, bueno, pues entonces, no sé si yo estaré ya en este mundo entonces, cuando se cumpla esto, 2030, ¿verdad? no se Pero lo preocupe, que sí le puedo 2030 y poco, asegurar... Azcárraga, 2031. Nosotros también estaremos Bueno, aquí, o sea, si estamos nosotros... lo está que sí usted, le... Vale. Lo que sí le puedo asegurar, que en ese sumario hay unas declaraciones de Sabino Fernández Campos en la que manifiesta ante el tribunal que el rey y el propio Sabino Fernández Campos autoriza a Armada a presentarse en el Congreso de los Diputados y proponer un gobierno de estas características. Por lo tanto, el rey no estaba al margen de este tipo de situaciones.